y de capacitación. Búscanos en Facebook como... Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación habitual. Ya montamos con la presencia de Arely Jiménez en el segmento Sembrando Palabras de Vida. Si es que, Arely, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder estar en este espacio. Gracias a Dios por este día y pues contenta de saber que pues la palabra de Dios sigue siendo compartida y sigue siendo pues anunciada, porque sabemos el efecto que puede tener en cada una de nuestras vidas y la trascendencia. Entonces, pues bueno, la última vez que pude estar en este tiempo, pude platicar un poquito sobre em, Mateo 7 y sobre cómo hace esta comparación Jesús mismo con los árboles y nosotros, cómo podemos pues hacer un ejemplo paralelo entre nuestra vida y los árboles y qué podemos aprender de ello y cómo les enseñó a sus discípulos acerca de esta parte de eh, que un árbol va a ser conocido por sus frutos y cómo de la misma manera entonces nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos o por nuestra vida, por lo que reflejamos en nuestro diario quehacer. Y entonces termina todavía este capítulo del libro de Mateo, Jesús enseñando algo relacionado a esta parte de cómo es importante lo que hacemos, cómo es importante pues la vida que cada uno de nosotros tenemos, no tanto porque tengamos que llevar algún tipo de reglas o algún tipo de lineamientos que sean en sí suficientes para salvarnos, sino porque pues más bien es un reflejo de lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, de quiénes somos. Entonces, me gustaría igual comenzar leyendo los últimos versículos de Mateo 7, empezando otra vez desde el versículo 21 y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, en este tiempo hemos intentado enfocarnos un poco en esta parte de cómo Jesucristo, como un maestro, vino a enseñar aún verdades que después, em, aún personas que no reconocen quién es el Señor, quién es Dios, las utilizan comúnmente para enseñar y cómo las enseñanzas de Jesucristo pues trascienden mucho más allá de cualquier época, de cualquier cultura y tienen una trascendencia para nosotros hoy en día. Y entonces vamos a seguir profundizando un poco en este sentido. Y aquí está hablando Jesús también del peligro de llenarnos solamente de conocimiento, del peligro que tenían sus seguidores de simplemente escucharlo, de simplemente permanecer en esa comodidad en la que
podían acercarse, escuchar y luego seguir adelante con sus vidas como normalmente lo hacían aún antes de que conocieran a Jesucristo, eh, y seguir viviendo bajo sus propios deseos, bajo sus propias opiniones, bajo su propia manera y simplemente pasar un buen momento al estar delante de Jesucristo y escuchar esas enseñanzas que, como leímos, reconocían que tenían autoridad y que era algo diferente a lo que habían escuchado antes y que era una persona totalmente diferente a los maestros que hasta ese entonces conocían, de la ley de Moisés, de la palabra de Dios que tenían hasta ese momento y reconocían que Jesucristo era totalmente diferente, pero aún Jesús les hace esa llamada de atención al decirles: "No se conformen simplemente con escuchar, simplemente con estar aquí, con sentarse, con estar aún cerca de mí y simplemente ver y ser espectadores", sino que es mucho más importante también que ustedes puedan llevar a la práctica todo lo que están escuchando. Y entonces también lo podemos ver en el libro de Santiago, que fue el hermano, uno de los hermanos de Jesús, y escribió el libro de Santiago, y en el capítulo 1, en el versículo 22, dice: "No solo escuchen la palabra de Dios", otra vez hace la misma invitación, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Igualmente, está hablando de la necesidad que nosotros, como seguidores de Jesucristo, tenemos de poder poner en práctica lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que podemos leer hoy en día en la palabra de Dios y de pasar, no solamente quedarnos al nivel del conocimiento, sino poder llevarlo también a una cuestión de vida, a una cuestión de aplicación, de pasar de la comodidad de ser un espectador a la incomodidad de tener una vida transformada, de permitir verdaderamente que Dios esté trabajando y tratando y transformando todo lo que nosotros somos. Y entonces Santiago está enseñando también aquí la importancia del conocimiento aplicado. Lo que hoy también en la educación, en la enseñanza que hoy vemos dentro de las escuelas o de las instituciones que hoy se dedican a formar, también es una herramienta que últimamente ha tomado mucha fuerza esta parte de las competencias que quizás algunos de ustedes han podido escuchar, quizás no, pero realmente en el mundo hoy en día a nivel de educación se está hablando de las competencias o en inglés lo que se traduciría como habilidades. Y pues, ¿qué es esto? Es simplemente no dejar nada de lo que se enseña desde los niveles más básicos de la educación, simplemente en una teoría memorística, en un conocimiento a nivel intelectual, sino que ese conocimiento, esa verdad pueda ser primeramente comprendida y luego pueda ser llevada a la práctica, pero no solamente una vez, sino continuamente, y solamente de esa manera difícilmente será olvidada. Entonces, si nosotros, si usted, si yo quiero que un hijo, un hermano, un alumno, un familiar aprenda algo y no lo olvide, tenemos que ponerlo en una situación donde tenga que aplicar el concepto, la verdad, el conocimiento y no solamente repetirlo de manera verbal, sino aplicarlo. Entonces, esto es una verdad que hoy en día se utiliza en educación a nivel del mundo, pero es algo que en realidad desde Jesucristo podemos ver en el que Él estaba haciendo o les estaba enseñando esa verdad que era necesario que no simplemente se quedara en un conocimiento, en una cuestión intelectual, porque pronto o en algún momento se iba a olvidar,
o porque simplemente eso no iba a hacer una diferencia en sus vidas, sino que tenía que ser llevado a la aplicación, que también no era suficiente simplemente repetirlo, como hasta ese entonces también era una costumbre dentro de las personas que se consideraban religiosas o estudiosas de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, que sí era una costumbre repetirlo y poderlo memorizar. Y definitivamente eso era bueno porque era un comienzo, pero no era suficiente y no era un aprendizaje completo, no era una cuestión que verdaderamente estuviera afectando sus vidas hasta que no fuera algo que afectara realmente su manera de vivir diaria. Entonces, es de lo que Jesucristo les quería hablar en ese momento y les quería hacer ese énfasis en el que era necesario y es necesario para hoy nosotros, no solamente llenarnos de conocimiento de quién es Dios, llenarnos mm, de ver, de escuchar, de repetir aún quizás cuestiones que tengan que ver con Dios, sea una oración, sea un rezo, sea lo que podamos pensar, no es suficiente si no está haciendo realmente una diferencia en nuestras vidas. Y también podemos ver en Proverbios, el libro de Proverbios que lo escribió principalmente Salomón, el hijo de David, en el capítulo 10, en el versículo 25, dice, cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Entonces, así como Jesucristo estaba poniendo este ejemplo, esta ilustración sobre una casa y nos está comparando a nosotros con esa casa que puede tener dos cimientos o dos fundamentos. Uno que es lo suficientemente fuerte y que permanece y que no importa si vienen cuestiones difíciles como tormentas, como problemas, como crisis, como vientos. La casa puede permanecer porque tiene un cimiento fuerte, pero si es al contrario una casa que está fundamentada en un cimiento que no es la roca, que no es en este caso la palabra de Dios. Entonces, pues fácilmente, aunque se pueda construir con cualquier situación adversa o con cualquier situación complicada, pues tiene ese riesgo de terminar en destrucción y de eso está hablando también aquí en Proverbios Salomón y está am, haciendo referencia a esta verdad en la que dice, cuando lleguen las tormentas de la vida, va a destruir igualmente como esa casa a los perversos, a los que no reconocen quién es el Señor, pero los justos, que quiénes son estas personas justas, los que por medio de Jesús ahora viven de manera recta delante de Dios. Y solamente esas personas entonces pueden tener verdaderamente un fundamento fuerte, un fundamento sólido, un fundamento que puede permanecer y como aquí lo llama, un fundamento eterno. Que así vengan las situaciones que vengan, las cosas más difíciles que podamos imaginar, puede permanecer porque su fundamento está en algo que va más allá de lo temporal, que va más allá de lo que se puede destruir. Y eso es, en este caso, Jesucristo, esta referencia a su palabra. Todo lo que Él vino a enseñar, todo lo que Él nos dejó en su palabra a través de diferentes personas, de diferentes líderes, pero principalmente a través de su espíritu que nos dejó su palabra. Entonces ahora al nosotros poder vivir aplicándola y vivir de esa manera como Jesucristo lo hizo aquí en la tierra, entonces podemos ser como esa casa que tiene un fundamento sólido y que aunque vengan todas las situaciones externas que vengan, puede permanecer firme y puede permanecer sin ser destruida. ¿Por qué? Porque su fundamento es algo eterno, como lo es la palabra de Dios. Y entonces también si vamos a Romanos 2 que aquí el que está haciendo, relacionando este tema es el apóstol Pablo, y dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Eso debe ser la ley la que nos hace justos ante sus ojos.
Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en su corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos no los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo la vida secreta de cada uno. Está hablando igualmente de cómo no simplemente escuchar acerca de Dios o simplemente escuchar su palabra no nos hace justos delante de Dios, no nos hace rectos delante de Él, no es suficiente para poder disfrutar de esa vida eterna y de esa vida plena que Él tiene para nosotros, sino dice, es obedecer esa ley, es obedecer esa palabra la que nos hace justos delante de Dios, la que nos hace vivir una vida recta delante de Él. Y termina también diciendo cómo eh, Pablo también se dedicaba a proclamar este día en el que Dios juzgará por medio de Jesucristo la vida secreta de cada uno. No lo que las demás personas podían ver, no lo que los demás alcanzaban a percibir, las apariencias que lograron tener o que logramos tener, o lo que todos creen o conocen de nosotros, sino lo que verdaderamente somos cuando nadie nos ve. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros, ¿no? Lo que Dios sabe y conoce y que para Él es importante mucho más allá de algo externo que podamos aparentar o que podamos hacer. Entonces, eh, es eso mismo, está haciendo referencia a eso mismo que Jesucristo estaba haciendo a sus seguidores, que era no conformarse simplemente a escuchar o leer acerca de Dios para ser como entretenidos o para sentirse bien por unas horas mientras escuchaban la enseñanza de Jesucristo, mientras escuchaban la palabra de Dios, pero poder ir más allá y poder convertirse en hacedores y practicantes de la palabra. Y entonces, como esto a veces era un poco un problema común, entonces también Santiago se vuelve a referir en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y está hablando de qué era la fe, cuál era la fe verdadera en Jesucristo. Y dice en el versículo 18, en el capítulo 2 y versículo 18 dice: "Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras". Está hablando de cómo nuestra fe en Jesucristo es mostrada y expresada a través de cómo vivimos de nuevo. No podemos creer y no obedecer, o no creer, pero hacer buenas cosas con buenas intenciones, porque nada de eso es suficiente delante de Dios. Cuando nosotros creemos verdaderamente en Jesucristo, entonces expresamos que le creemos a través de cómo vivimos, pero no podemos separar, no podemos simplemente hacer de la fe una cuestión religiosa en la que decimos, bueno, yo ya creo en Dios y entonces por esa razón, yo voy a ser como esa casa firme que permanece y que me va a ir bien por más que haya problemas. No es así. Es que nuestra fe tiene que ser expresada a través de cómo vivimos y así, aunque definitivamente mientras estemos en esta tierra van a haber cuestiones adversas, nosotros podemos permanecer en Dios y nosotros podemos permanecer en esa vida plena a pesar de las cuestiones difíciles que se puedan presentar. Pero es necesario que no vivamos separando eso, como si simplemente creer o ser un espectador o mantenernos en una comodidad de una vida realmente lejana a Dios, pero que sencillamente podamos ir, creo y ya con eso es suficiente, pues aquí es lo que estamos viendo, lo que estamos siendo cada uno de nosotros llamados y animados a no quedarnos, a no conformarnos simplemente con eso, a no conformarnos simplemente con esta parte pasiva de simplemente ser un espectador y de no llevarlo a nuestra vida diaria y de no permitir que Dios trascienda más allá de solamente un pensamiento, de solamente querernos sentir bien buscando a Dios un día de nuestra semana, una hora
de nuestra semana y el resto de nuestra vida dejarla completamente igual porque no permitimos que Dios vaya más allá, vaya más profundo en nuestra propia vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y que pueda seguir transformando cada una de las áreas de nuestra vida. Pero necesitamos nosotros tener esa disposición porque de esa misma manera, pues Dios no, el deseo de su corazón jamás ha sido pues obligarnos, ¿no? A que Él sea el que forzosamente cambie nuestra vida, sino que de parte de nosotros haya esa disposición, aunque a veces no es la salida más fácil, la salida más cómoda, pero sí es la única manera en que podemos ser salvos y podemos vivir esa vida plena en Él. Entonces, si regresamos también al libro de Romanos 2, que Pablo escribiéndole a esta iglesia en Roma y a cada uno de nosotros hoy en día también. Y dice, no es un verdadero judío aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Ok, otra vez dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón. Lo podemos relacionar esto a el árbol, es un cambio desde la raíz, producido por el espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Entonces, comparándolo otra vez con ese árbol del que nos habla en el capítulo 7 de Mateo, Jesús, la raíz de este árbol ha sido transformada y da el fruto que corresponde como resultado. Nos está llevando también todavía más lejos. Nos dice, no solamente es obedecer por cumplir con ciertas reglas, por cumplir con ciertos mandamientos, sino que es un cambio desde lo profundo de nuestro ser, un cambio de corazón. Aquí está hablando en Romanos, y es un cambio que solamente puede ser producido por medio del Espíritu de Dios. Es otra vez em, ese énfasis en que por nosotros mismos no es posible, por nosotros mismos no es suficiente simplemente tener este buen deseo. Ahora ya no solamente de escuchar, no solamente de comprender, no solamente de observar, sino también de obedecer, pero no simplemente de obedecer como una obligación, sino como un resultado de algo que está sucediendo en nuestro corazón, de un cambio que está habiendo en nuestro corazón, de un cambio que está habiendo en nuestra mente, de un cambio que desde la raíz de nuestro ser está sucediendo y entonces se refleja en la manera en que vivimos, se refleja en lo que somos, se refleja en nuestro diario vivir y entonces verdaderamente podemos estar cumpliendo con cada una de las palabras de Jesucristo, podemos estar creciendo en en nuestro espíritu, en nuestro conocimiento de Dios, pero no solo como algo a nivel intelectual, sino algo que tiene que ver con todo lo que nosotros somos. Y entonces, también lo que leemos aquí en Romanos 2 es acerca de la circuncisión, que era una práctica que los judíos tenían como ley y que era algo que Dios les había puesto hasta ese momento y era, se había vuelto realmente una práctica religiosa, que definitivamente Dios había establecido por un tiempo, con un propósito, tenía los fines de limpieza y como señal para mostrar que ese era su pueblo, que él había escogido, que él había apartado, pero para los judíos pronto se convirtió también en solamente una formalidad, en solamente un acto religioso, en solamente algo externo, contrario a un cambio que comienza desde lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Entonces, por eso Pablo también les está hablando justamente a estas personas religiosas y maestras de la ley, de la palabra de Dios, y les está haciendo esa llamada de atención a que lo que Dios buscaba desde el principio no era simplemente hacer una serie de reglas, no era hacer una serie de cultos religiosos, porque nada de eso nos puede acercar realmente a Dios, ¿no? Sino que era una cuestión que desde lo profundo de nuestro ser pudiéramos reconocer la necesidad que tenemos de Dios
y la necesidad que tenemos de volver a estar en esa unión, en esa comunión, en esa relación con nuestro Creador y la necesidad que tenemos de poder ser transformados porque nosotros mismos, pues el pecado, todo lo que hemos, somos y hacemos que nos aleja de Dios, pues es un impedimento para que nosotros podamos vivir esta vida plena. Pero Pablo les está diciendo en ese momento a los maestros de la ley y hoy en día nosotros también, que para que ese cambio suceda desde lo más profundo de nuestro corazón necesitamos el Espíritu de Dios. Y luego leemos en 2 Corintios 3 del 5 al 7 dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, otra vez Pablo hablando. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros o servidores de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito terminó en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces necesitamos de su Espíritu para vivir su palabra diariamente, para poder vivir en esa vida que Jesucristo nos mostró que era posible. Necesitamos de su Espíritu y Pablo les vuelve a hacer eh, esa afirmación, ese recordatorio y les dice, recuerden que no es que ustedes estén capacitados para hacer las cosas por su propia cuenta o que ustedes puedan solos o que ustedes sean mejores que otros. Simplemente Dios ha tenido misericordia de nosotros que ya le hemos podido conocer y ahora nos ha encargado a nosotros de poder anunciar esa buena noticia, ese nuevo pacto en el que necesitamos simplemente y únicamente reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y vivir de esa manera. Y entonces solamente así ahora su espíritu puede empezar a transformar todo lo que nosotros somos, pero le necesitamos a Él, no podemos en nuestra propia manera, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad. Necesitamos forzosamente del Espíritu de Dios y eso también es un alivio porque entonces si nosotros reconocemos nuestra debilidad, sabemos que en algún punto fallamos y en algún punto eh, pues somos débiles, pero eso no es un impedimento para Dios porque Él nos da su Espíritu para que a través de Él es que nosotros podamos continuar viviendo y seguir creciendo en en esa verdad, en esa palabra de Dios, en esa obediencia a Dios y que podamos disfrutar de esa libertad que Él nos ha dado para vivir para Él. Entonces, si seguimos leyendo aquí en Corintios, Pablo sigue diciendo acerca de los maestros de la ley, de los religiosos de ese momento. Les dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Y cómo somos transformados? Pues somos transformados a través de su palabra. Primero a través de ser expuestos, de poder escuchar, de poder leer su palabra, pero no quedarnos como al principio comenzamos leyendo la enseñanza de Jesucristo, no quedarnos solamente a nivel de espectadores, a un nivel muy pasivo, sino poder tomar este reto de llevarlo a la práctica sabiendo que nosotros necesitamos de Jesucristo, que necesitamos de su Espíritu, y es a través de su Espíritu que entonces podemos vivir a esa altura y a ese nivel, porque si definitivamente es muy difícil llevar una vida
a la altura de lo que la palabra de Dios eh, nos hace ese llamado. No es imposible, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios, que Él, así como leímos en este último versículo, nos hace más y más parecidos a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Nos hace más parecidos a Jesucristo mismo, pero no por nuestro propio esfuerzo, sino porque Él es el que hace la obra dentro de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos y tengamos esa apertura para que Dios sea el que nos siga transformando a cada uno de nosotros. Entonces, pues con eso vamos a terminar y pues simplemente poder recordar y estar haciendo esta reflexión de si verdaderamente en mi búsqueda de conocer más de Dios, de poder vivir dentro de su propósito, de su plan para mi vida, estoy permitiendo que sea Él mismo, que sea Dios mismo, que sea su Espíritu, transformando todo lo que soy y que eso se esté reflejando en mi diario vivir, o si solamente me estoy conformando con conocer un poco más, con escuchar un poco más, con leer o ver un poco más videos relacionados con Dios quizás, pero no, no lo estoy llevando verdaderamente más allá, no estoy permitiendo que tenga un impacto más profundo, más trascendente que simplemente la comodidad de ser un espectador. Entonces, pues recordar que esa es la invitación que tenemos hoy. Les mandamos un gran saludo y pues les deseo que esta sea una semana productiva, una semana de bendición para cada uno de ustedes y en el que pues Dios pueda seguirse mostrando a cada uno de ustedes y recordarles que cada uno tiene un propósito en Él y que no nos conformemos con lo que hasta ahora tenemos de Dios porque Él tiene mucho más para cada uno de nosotros. Les mando un saludo.